Somos el equipo 5 y hoy hablaremos sobre la Constitución de 1857, las leyes de reforma, la segunda intervención francesa y la venta de Mesías. La venta de los Mesías fue un tratado firmado entre México y Estados Unidos que se extendió en un territorio de Arizona y Nuevo México. Este acuerdo fue impulsado por intereses estratégicos, económicos y políticos y marcó la última pérdida territorial significativa de México en el siglo XIX. El tratado, conocido oficialmente como el Tratado de la Mesía o el Tratado de Gansden, fue negociado por James Gansden y Antonio López de Santa Anna. Para México, este acuerdo representó una decisión polémica debido a la fragilidad de su situación política y económica tras la intervención estadounidense. Significó una oportunidad para expandir su infraestructura ferroviaria. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no resolvió completamente las disputas fronterizas, pero aún existían de acuerdo sobre la delineación de la frontera. Esto generó tensiones y sirvió para un pretexto para negociaciones. Uno de los principales motivos de Estados Unidos en la construcción de un ferrocarril transcontinental fue la fiebre del oro de 1849, donde había aumentado la necesidad de una vía rápida. La mejor ruta para un ferrocarril fue del sur, atravesaba el territorio de la Mesía. El gobierno estadounidense presionó a México para obtener la región. La presidencia de Antonio López de Santa Anna se encontraba en una situación económica y desesperada. El país se encontraba en una deuda y enfrentaba rebeliones internas. En Santa Anna buscaba urgentemente recursos financieros para sostener un gobierno. Santa Anna consideró la venta de territorio como una opción viable. El 30 de diciembre de 1853, Santa Anna y Gansden firman el tratado en el cual México cedía 76.845 kilómetros cuadrados de territorio. Estados Unidos pagaría $10 millones en varias entregas. De acuerdo estipulado de Estados Unidos, garantizaría a la seguridad de la nueva frontera. El Congreso de Estados Unidos ratificó el tratado en junio de 1854, pero redujo la cantidad de territorio. Tales consecuencias que trajo a México la venta de las Mesías fueron los siguientes: pérdida significativa de territorio, la que redujo el tamaño del país; crisis política que fue visto como traición, lo que generó mayor descontento y condujo a la Revolución de Ayutla en 1954, que derrocó a Santa Anna en 1855. Por su parte, para Estados Unidos, la compra de la Mesía significó una gran ventaja: la expansión de su territorio, con lo que se aseguró una ruta ideal para la construcción del ferrocarril transcontinental del sur. Un mayor dominio en el suroeste, y de este modo Estados Unidos consolidaba su presencia en la región, que facilitó la colonización y explotación de recursos. Y por último, logró establecer un mayor control sobre sus comerciales para así fortalecer el comercio entre la costa este y California. La venta de Mesías dejó una marca profunda en las relaciones entre México y Estados Unidos. Se arraigó un sentimiento antiestadounidense debido a la constante pérdida de territorio y la intervención de Washington. En asuntos internos, Estados Unidos por su parte continuó con políticas expansionistas y en las décadas siguientes intervino militarmente. Constitución de 1857 se promulgó el 5 de febrero de ese mismo año. Su contenido reflejaba las ideas del liberalismo, enfatizando los derechos individuales y la organización de un gobierno republicano, democrático y federal. También se estableció la supervisión de privilegios, eliminando los fueros eclesiásticos y militar. Esto aseguraba que todos los ciudadanos serían juzgados bajo las mismas leyes, promoviendo una sociedad más igualitaria. Se consagró la libertad de culto, reconociendo la libertad de conciencia y de creencias religiosas. Además, se fomentó la educación laica y gratuita, garantizando un aprendizaje libre de dogmas religiosos. La Constitución afirmó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, un principio fundamental para evitar la concentración de poder y asegurar un gobierno equilibrado. Los conservadores se opusieron a los principios que planteaba esta Constitución, apoyando por el clero y el ejército.
Esto llevó a enfrentamientos conocidos como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años en 1858-1861. Durante la Guerra Civil, Benito Juárez, como presidente del gobierno liberal, promulgó una serie de decretos entre 1859 y 1860, conocidos como leyes de reforma. Estas leyes radicalizaron los principios de la Constitución en 1857. Las leyes de reforma establecieron una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Incluyeron la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la civil y la ley de libertad de cultos, transformando la estructura del país. La invasión francesa tuvo más contacto complejo. En 1857, México aprobó una constitución liberal que rechazaron los conservadores. Inició así la guerra civil entre conservadores y liberales. La guerra de reforma en 1858 y 1861, Benito Juárez, líder liberal, salió victorioso. El país quedó devastado tanto en lo económico y político. Ante la crisis financiera, Juárez suspendió en 1861 el pago de la deuda externa, lo que provocó la indignación de las potencias acreedoras, Francia, España y Reino Unido. Estas naciones firmaron la Convención de Londres y enviaron las tropas para presionar a México. Las negociaciones del gobierno de España y el Reino Unido retiraron sus fuerzas. No obstante, Francia, bajo al emperador Napoleón III, aprovechó la situación para intervenir militarmente y establecer un régimen a sus intereses en América. En marzo de 1862, un ejército francés de 6.000 hombres desembarcó en Veracruz. Al avanzar al centro del país, se encontraron con la resistencia de las tropas mexicanas. La batalla más reconocida ocurrió en Puebla el 5 de mayo de 1862, en la que lidera por el general Ignacio Zaragoza. Los mexicanos lograron una sorprendente victoria sobre el ejército francés. A pesar de esta victoria inicial, en 1863 Francia envió refuerzos y ocupó la Ciudad de México. Benito Juárez y su gobierno se retiraron al norte del país, donde continuaron la resistencia con el apoyo de los conservadores mexicanos. Francia insertó un gobierno monárquico y ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo. Un archiduque austriaco, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a México en 1864 y establecieron lo que se conoce como Segundo Imperio Mexicano. Posteriormente, Maximiliano intentó implementar formas liberales, lo que le hizo perder el apoyo de los conservadores y lograr ganar completamente la confianza de los liberales. Además, su gobierno dependía completamente del ejército francés, lo que la hacía vulnerable. En línea con la doctrina Monroe, que afirmaba que cualquier influencia de los países europeos en América sería considerada una hostilidad. La situación internacional cambió con el final de la Guerra Civil de Estados Unidos en 1865. El gobierno estadounidense, bajo el presidente Andrew Johnson, comenzó a apoyar a Juárez y exigió la retirada de las tropas francesas. Esto ha sido todo, gracias.